Buenas tardes, empezamos esta transmisión en vivo, este encuentro que todas las tardes tenemos sobre las 16 horas y que, bueno, lo que busca es hacer compañía a la docencia privada que está en su casa desde hace unos cuantos días que estamos en casa. Y bueno, todos los días nos damos el lujito de hablar con alguien, de hablar de algún tema que es de interés de la docencia privada, de algún tema que tiene que ver con estar cerca, ¿no? Y ahí es donde apuntamos con este espacio, que puede ser un objetivo ambicioso, en ese caso, estar acompañándonos. Hoy está Martín Lucero en este momento, a las 4 de la tarde, mientras nosotros estamos arrancando este vivo. Está Martín también arrancando la reunión con las entidades patronales y con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que, recordemos, han llamado a esta especie de paritaria, en la cual ya se aclaró que no se va a abordar el tema salarial, pero que sí va a ser uno de los objetivos discutir la vuelta a las aulas, la vuelta a las escuelas, acordar con los trabajadores, con las entidades patronales, cómo se puede empezar a pensar en esa vuelta. Lo que va a seguir es un trabajo arduo de quienes integran los comités de higiene y seguridad, porque bueno, sin lugar a dudas, allí estará la cuestión fundamental a discutir en este periodo que va a empezar y que tendrá que ver con la vuelta a las escuelas. Una vuelta anhelada que nos tiene ansiosos. Decimos cuando hablamos de la pandemia que nada va a volver a estar como entonces, ¿no? Y cómo podemos saber cómo va a estar. Bueno, es realmente una gran incertidumbre saber cómo va a ser esa escuela el día que tengamos que volver. Si volveremos por turnos, si volveremos con cursos desdoblados, ¿no? Son incógnitas que, bueno, se comenzarán a dilucidar en este tiempo y que también, no sé, dan como cierta nostalgia. Empezar a pensar en la vuelta y haber capitalizado también este periodo como un periodo de profundos cambios, de profundos aprendizajes, en el cual los docentes en 72 horas logramos poner en marcha un sistema educativo totalmente distinto, ¿no? Donde logramos romper con la centenaria tradición de las aulas presenciales. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando a este vivo. Vi que ya entró el entrevistado por ahí. Voy saludando a ver quiénes andan por ahí. Silvana, Patricia, Raquel, Marcela, Lidia, Raquel Moya, ya la nombré, Marina del Colegio del Sagrado, Lavero Gracioli, Anita Reynoso, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando, y decía que ya está nuestro invitado de hoy allí a la espera de la conexión, y vamos a tener hoy, nos va a acompañar en este día un historiador, alguien con una larga trayectoria en el campo. ¿Y por qué digo que es un orgullo rosarino? Porque en realidad, primero, que sigue viviendo acá, segundo, que nunca se fue, y debe ser la persona más consultada mediáticamente cada vez que hay alguna fecha en particular, como la de ayer, la del 20 de junio. Pero bueno, ahí está. Hola Miguel, ¿cómo andás? Muy bien, debutó en Instagram. ¿Se escucha bien? ¿Cómo se siente el debut? Y bueno, es como mundo nuevo, realmente, que estemos hablando, pero qué práctico que es, qué útil, Bueno, qué los cerca que nos docentes, pone. exacto, los docentes en este tiempo hemos aprendido montonazo en materia de
conectividad en materia de dar clases online, de educación a distancia. Hemos pedido ayuda a los hijos, a los amigos, a los compañeros de la escuela, y ahí estuvimos reconstruyendo el sistema educativo en este sentido. Pero bueno, un placer tenerte hoy, digo, Igualmente. para quienes no saben, para quien no sabe. Doctor en Historia, integrante del CONICET, miembro de la Academia Nacional de la Historia, rosarino, nativo y que se sigue quedando en la ciudad. Una persona que ha tenido... ¿Cuántos años tenés, Miguel, si es que querés decirlo? 54. 54. En 54 años fuiste historiador. Hiciste un debut en el periodismo, en la televisión de la ciudad, con un formato irruptivo. Yo era chiquita, pero me acuerdo. Sí. Vos sabés que además me sigo acordando de manera increíble. El nombre era el programa de tele Te Conozco Rosario, año 2003. Así es. Con Así Susana es, muy Rueda. bien. Así es. ¿Cómo lo recordás ese paso por la tele, que fue un programa, como decía, irruptivo? Se trataba de un concurso de preguntas, de respuestas, y se premiaba el saber, que fue novedosísimo para la ciudad de Rosario. Claro, mirá, justamente estaba hoy pensando en esto, ¿no? Estas formas alternativas de comunicarse. Y es cierto, fueron tantos los cambios, pero cuando nosotros empezamos con Susana, con Verónica Solina, hubo dos corazones de barco. Hubo dos corazones de barco que fueron programas que se emitieron por Canal 5 y por el canal de cable. A ver. Con la televisión y los contenidos históricos desde el 96, 97, o sea, que realmente nos pone en la prehistoria de lo que es los cambios tecnológicos. Y fue toda una revolución el hecho de poder hacer un programa de preguntas y respuestas. ¿Te imaginás que era todo muy manual? Desde el punto de vista de dónde estaban, me acuerdo, el panel con las preguntas y la respuesta, se iban a buscar al panel, se abría una caja, se leía el papel. A ver, Miguel, no te estamos viendo. ¿Vos? Aplicada al conocimiento. Y en aquel entonces, mirá, me acuerdo que también trabajamos mucho por algo que se llamó Más Historia en las Aulas, y que veíamos ya a mediados de la década del 90 que había muy pocos contenidos de historia de Santa Fe y de historia de Rosario en los colegios. Entonces, cuando Susana Rueda y Verónica, y un equipo muy, muy grande, que estaba también Roberto Caferra, estaba Marcelo de Moya, bueno, mucha gente que después nos acompañó en otras cuestiones. En ese programa yo digo, bueno, es una oportunidad por ahí, uno que está tratando de que haya más espacio de historia en las aulas, aprovechar un programa de televisión. Así que hice de examinador del tribunal. Bueno, eras como el experto, la palabra autorizada a dar la opinión histórica, y te había puesto en un lugar del conocimiento, digamos, ¿no? El resto eran conductores, pero vos eras la palabra del saber en ese momento. En un momento que, ya te digo, la historia regional, o la historia de Santa Fe, la historia local, no tenía visibilidad en los medios de comunicación como puede tener ahora. Yo lo que veo que, por ejemplo, por los grupos de Facebook o por todo este tipo de grupos, es como que la historia es más accesible a través de imágenes, textos, pero en aquel entonces era todo muy, muy novedoso. Ahora, lo que yo no podría decir, porque como no estoy como ustedes en el ambiente de la educación secundaria, es si se ha avanzado o no en esta lucha por incorporar más conceptos de historia de Santa Fe y de Rosario.
Fuimos y Fue una vinimos, cosa. digamos. Sigue siendo eh, la historia reciente en cuarto grado, en tercer grado de la primaria, y ya después en la secundaria, en un año entero va desde los egipcios hasta todas las civilizaciones precolombinas, por ejemplo, en un vuelo rasante. Y ya en cuarto año, cuando se ve la historia más reciente, empezás en el Virreinato del Río de la Plata y cuando llegaste a terminar el año, también te corren los tiempos y la currícula porque historia quedó como tan comprimido en contenido que todo se va a terminar viendo, ¿no? Como al vuelo. Así que, ah, bueno, pero de alguna manera vos viste que uno está tratando siempre de, cuando a uno le piden de estar y llevar este tipo de contenidos verbalmente, eh, y bueno, y todo aquello antecedente lo veo como una etapa romántica en de Rosario, de fotografía antigua, testimonios, que ahora todo se comparte, pero en aquel entonces no era así. También otro gran desafío que había en aquel entonces era el tema de la falta de manuales de historia de Santa Fe. Recuerdo que sí, por eso nosotros hicimos uno con mi padre y un grupo de personas que fue un libro de historia de Santa Fe, hicimos otro de historia de Rosario, y después, bueno, del diario La Capital empezó a sacar fascículos, los de historia, coleccionables divinos eran. los coleccionables, los coleccionables. Y bueno, ahora ahí estamos en una etapa donde me parece que hay mucha más documentación aparte, más allá de lo que es el ciudadano común juntando, compartiendo información, hay mucha más investigación histórica también de la provincia y de Rosario. El tema es el gran desafío, cómo hacer que todo ese cúmulo de investigaciones puedan ser adaptadas a un contenido del aula, y más cuando vos me decís que hay tan poco espacio para hablar de historia. Entonces, pero bueno, quiero decir que en mi opinión, como que se ha descompensado. Hay mucha producción a nivel de investigación que no logra llegar me parece, ¿no? O habría que llegar a otra forma, ¿no? Claro, sí hay que pensar en nuevas formas y nuevos contenidos, donde probablemente también exijan nuevos formatos. Digo, si hay algo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia, tiene que ver con eso. Hay posibilidades de los nuevos formatos y hay receptividad hacia lo que serían esos nuevos formatos. Pero te vuelvo a tu época de hombre mediático, que fue por ahí cuando nos conocimos. Hiciste también Sí, incursión en el diario, no solamente con los suplementos, con los libros que hicieron con tu papá, porque ya eras historiador, pero siempre tuviste ahí una beta periodística dando vuelta, que te llevó a ser sí, gráfica, hoy seguís escribiendo en el sí, Rosario 3, por ejemplo. sí, sí. Lo que pasa es que siempre digo, ¿no? Si uno no pasa por el periodismo por ahí, no tiene la experiencia que uno tuvo, que es realmente apasionante. Comunicar, el periodismo es apasionante. Y bueno, yo tuve la posibilidad de estar en el diario La Capital, que en su momento, cuando yo entré, Se entrecorta. A ver, ahí estamos. A ver, me parece que se entrecorta y no te estamos escuchando bien. Miguel, ¿estás por ahí? A ver si logramos retomar. Se está entrecortando la comunicación. A ver si me escuchas. Ahí estamos. Ahí te recuperamos. 24 y el 98 empezamos a hacer secciones fijas de historia. Antes el diario era grande, Ahí tenemos un problema de conectividad porque se está entrecortando.
Eh, a ver, Miguel, eh, ahí te estamos queriendo recuperar. A ver, yo me quedo enganchada, si te parece, volvemos a conectarnos. Vamos a darle un tiempito para que efectivamente vuelva a conectarse y ver si podemos efectivamente retomar la conexión. Eh, a ver si lo vemos, a ver si viene, vuelve. En el mientras tanto, a ver si Miguel vuelve a la conexión. Estábamos hablando de su paso por el periodismo, que realmente ha sido muy interesante todo lo que ha hecho, porque bueno, era la época en que los medios ponderaban el conocimiento. Así que bueno, eso fue, y él se definía como un primitivo, dijo, de la comunicación. Lo estoy buscando, ¿eh? No estará pudiendo volver. Acá estamos. A ver, Miguel de Marco, acá te estoy sumando nuevamente. A ver, volvemos a conectarnos con la prehistoria del periodismo. Claro. Vos te definiste así, ¿eh? Dijiste que vos eras la prehistoria en televisión y de la innovación en materia tecnológica. Ahí te vemos perfecto. Sí, es que lo veo porque ¿sabés en qué? Lo estoy viendo. Acabo de terminar, no, ahora unos meses terminé un libro sobre la historia de las imprentas en Rosario, de las imprentas gráficas. Entonces ahí analicé lo que fue justamente la época de oro de las imprentas en Rosario, y cuando dieron paso a estas imprentas a todo lo que es la era digital, esa revolución. Entonces yo me siento partícipe de la prensa analógica, donde yo alcancé a conocer las linotipos y cómo se componía el diario en aquel entonces, y después me agarró de lleno todo el cambio. Bueno, y tampoco vos hacías referencia a eso, ¿no? A tu paso por el diario La Capital, y decías, cuando el diario era grande. El diario era grande porque en realidad todo se comunicaba por el diario. Hoy La Capital tiene el portal donde toda la información de último momento la vuelcan ahí, y ya mucha de esa información ni siquiera llega al diario impreso, al contrario, muere en ese día. Y además, lo decía mientras se cortó la comunicación, no sé si lo escuchaste, lo que es interesante de tu relato, vos que sos un hombre prehistórico de los medios, es que había un interés genuino por el contenido, por ejemplo, histórico, hoy se perdió el periodismo de investigación, por el conocimiento, porque además de llevarte información, también se instruía desde los medios de comunicación. Eso ha cambiado totalmente. Pero totalmente. Vos lo decís y hasta cierto punto me emociono, porque suponete, en la sección ciudad, que antes existía una sección que se llamaba Información General, que tomaba lo de la ciudad. Ahí éramos 16 personas, suponete, 17. Teníamos tiempo como para hacer notas de investigación y profunda, y no nos quedábamos con el datito, suponete, teníamos que entrevistar a funcionarios del Ministerio de Educación por algún tema. No nos quedábamos con el dato que nos decía él y inmediatamente lo replicábamos, sino que tratábamos de indagar, investigar, buscábamos hacia atrás los archivos a ver si había variado su opinión, su postura. Entonces eran verdaderos informes las notas que hacíamos. Eso sí, eso me parece que, bueno, fue un gran aprendizaje para mí, y había muy buenos periodistas. Ahora lo sigue habiendo, pero es distinto, es distinto. No, claro, porque también cambian las relaciones con esto. O sea, hay mucho periodismo que se puede hacer desde casa. Digo, vos estabas en la época donde en las redacciones estaba todo el mundo. Todo el mundo, y te apoyaban, te ayudaban, y no solo eso, había gente esperando para que le hicieran la nota, que era una clásica mansadora,
te decían, ahí vienen los de Sadop, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos decías, a ver, ¿quién atiende a los de Sadop? Bueno, que esperen porque están los de tal, los de tal, los de tal. Entonces, después iban pasando a una sala donde el periodista los entrevistaba en esa sala, vos llamabas al fotógrafo, podía durar 1 hora esa entrevista, después tenía 3 o 4 horas según la importancia de la noticia como para redactarla, tenías tiempo para llamar a los funcionarios, a quien fuera por teléfono, y bueno, y esto en lo que es el contenido educativo del diario, las notas que nosotros escribíamos eran notas que te podría decir de alto contenido formativo. ¿Y cuándo Y viraste y dejaste el periodismo para ya decir, bueno, si estudié historia, me dedico a la historia, y acá termina mi historia, al menos como periodista? ¿Por qué razón? ¿Por cuándo fue? Bueno, mira, en esto fue una desgracia, con suerte, porque yo era investigador de CONICET ya de muy joven como becario, de iniciación y perfeccionamiento. Pero durante la presidencia de Carlos Menem se restringió muchísimo el cupo para la investigación. Y no se abrió el ingreso a carrera, que era para nosotros algo que nunca había ocurrido, es decir, que se suspendiera la posibilidad de ingresar al CONICET. Bueno, hasta hace un par de años. Bueno, sí. Todo vuelve. Las cosas cíclicas. Claro. Sí. Y bueno, la cuestión es que llegó una edad de mi vida que tenía que pasar de una beca a ingresar a carrera y estaba cerrado el CONICET. Entonces, como pertenezco a una familia de periodistas también, en el diario en aquel entonces se utilizaba mucho, como quizás en otras reparticiones o empresas, el hecho de decir fulanito, bueno. La cuestión es que pude empezar a trabajar en información general. Ahí estuve en el diario unos 5 años y después se abrió el ingreso a carrera de CONICET y fue mucho más difícil ingresar porque aún todavía durante la presidencia de Menem había muy pocas vacantes, pude competir y volví a ingresar a CONICET. Entonces fue como un interregno ese periodo mío en el diario. Pero fue muy rico y me sirvió para hacer las amistades que me posibilitaron hacer los programas televisivos, los programas de radio. Eso es interesante, porque los que te conocemos de esa época, hiciste muy buenas relaciones. Se ve que eras buen tipo de Marco. Y bueno, pero en el ambiente hay, lo que pasa es que por ahí son cuestiones que, a ver cómo te puedo decir, son personales. Es muy importante el comunicador que aparte de comunicar, establece relaciones humanas, es como que capitaliza su profesión. Hay gente que no lo hace. Bueno, hay un poco de todo. Te quería preguntar, porque hablaste de las cosas que hicieron con tu papá, y hablabas recién de la familia, de la tradición, ¿no? Miguel de Marco, escrito, viene con un paréntesis, una H minúscula y cierra paréntesis. ¿Qué es el haber sido hijo de? Claro. Sí, no le pongan nunca el nombre de suyo a un hijo, a una hija, porque, bueno, lo habrán escuchado muchas veces, pero ¿qué se iba a imaginar mi padre que yo iba a ser periodista también y que también después me iba a dedicar a la historia? Y nos trajo bastantes inconvenientes desde el punto de vista práctico, pero después también está la otra cuestión, como vos muy bien señalás, pero eso nos pasa a todos, a los padres con los hijos, que son las proyecciones de amistades y enemistades, y tratar de ir construyendo un espacio donde te identifiquen a vos como el hijo de Marco ya, ¿no? Sino como Miguel, ¿viste? Miguel no, hay un tema. A ver, vos podrías haber sido Miguelito. Sí. Pero fuiste Miguel de Marco H. No sé por qué. Tal vez porque la prensa gráfica reforzó mucho esto de
Miguel de Marco, paréntesis H, cierra paréntesis. Digo, por ahí, pero los hijos que tienen el nombre del padre son en diminutivo, es Miguelito, y no fuiste Miguelito, fuiste Miguel de Marco hijo. Y bueno, no sé, mira, puede ser, puede ser. Ahora, igualmente, así como te digo que es un verdadero orgullo haber recibido en tu casa, yo tengo en mi casa padre y madre docente. Entonces, para mí, el hecho de, de la docencia en sí fue muy importante, mucho más que la propia experiencia de docente que puedo haber tenido yo, porque la formación del docente es muy especial, y más si un docente comprometido con lo que enseña. Entonces, también yo pienso que se mezclan las cosas. El docente que tiene ese anhelo de comunicar, después de haber pasado por un medio de comunicación, y después, bueno, la investigación histórica, que es de lo que me he dedicado cada vez más. Pero no sé si está cerrado la evolución de mi vida, ¿eh? Andás a ver. No creo que vuelva, ya la prensa escrita, yo me estoy convirtiendo en uno de los últimos escribas. Yo estoy viendo, yo estoy viendo que cada vez hay menos gente que escribe, y por eso estoy cada vez más demandado de trabajo, porque puedo escribir, puedo escribir bien, puedo escribir mucho en poco tiempo. Y veo que hay una enorme dificultad, yo que tengo equipos de investigación, en gente más joven que yo, como para poder expresarse por escrito. Y es algo que lo veo cada vez como una limitación cada vez más fuerte. Es decir, yo aplaudo cuando encuentro un joven aspirante investigador que pueda redactar, que sepa redactar bien. Uno tiene que enseñar desde la base muchas cuestiones pero más que nada porque no se le ve el sentido a escribir, porque si todo ya es tan verbal, es más, yo tengo también la experiencia de que alumnos de universidad son mucho más expresivos y tienen una performance mucho más alta expresándose verbalmente que por escrito. Entonces, también yo me pregunto que quizás justamente acá el prehistórico sigo siendo yo, ¿no? O sea, el escriba, el que está, soy yo, pero indudablemente que quizás de 30 para abajo, lo que es otra forma de expresión y de comunicación. Vos sabés que en mi experiencia docente, eso es exactamente así. Yo empecé a dar clases en el 94, siempre di clases en terciario, y daba el taller de redacción. Y era muchísimo más fácil en aquel entonces enseñar redacción periodística. El año pasado, hace unos 5 años, empezamos a dar estructura de oración porque no estaba afianzado algo tan básico, porque los chicos escribían como hablaban. Es decir, que cuando nosotros hace 20 años arrancábamos la materia con la gacetilla, que eran las 5 preguntas básicas, o 7 en caso de que sea necesario, las 5W, digamos, tuvimos que volver un poco más atrás para dar estructura de redacción, porque las oraciones no empezaban ni terminaban, ¿no? Y habíamos retrocedido, aún en la misma materia, aún en el mismo curso, aún en la misma carrera, en cuanto a dónde arrancábamos en sí. Y cuesta horrores que la gente joven se siente a escribir, porque lleva mucho tiempo, están acostumbrados a los tiempos rápidos, a los tiempos en que las cosas son perentorias. Entonces también cuesta entender cómo esa escritura perdura, no solamente hoy, sino a través de mucho tiempo. Así que fui innovando, y también había incorporado, por ejemplo, Twitter, para que escribieran concepto en pocas palabras, con pocos caracteres. Así que bueno, y ahí sí hay una innovación, cosa que también fuera más atractivo en función de modernizar esa enseñanza que les costaba y llegar a un medio que les pudiera resultar más o menos atractivo y fácil de manejar. Así que comparto lo que decís, y decía recién también acá
qué triste lo que está diciendo en función de esto de la gente más joven. Y había una pregunta por acá que te hacían, ¿dónde estudiaste historia? Te preguntan. Milagros. Sí, sí, yo estudié historia en lo que se llamó Instituto de Historia de la Facultad Católica de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, que fue creado en 1966 y dio varias generaciones de investigadores. Tuvo una etapa bastante buena después del retorno a la democracia y después, justamente coincidiendo con el periodo de Menem, el instituto empezó cada vez a tener menos alumnos. Yo pude terminar, hice la licenciatura y después hice el doctorado, y en esa altura ya pude enganchar directamente con la trayectoria en investigación científica. Eh, es interesante, tenés solamente 54 años. Ajá. Te Sí, digo vos decís. solamente, no, claro, solamente porque hablas de tantos cambios que nos han signado. Igual la Claro. historia es, dentro de la currícula escolar, nunca fue algo, digo, no fue troncal, no fue central, no fue solo algunos nerds que siempre nos interesaba la historia y que estábamos ahí. Teníamos las ganas de seguir con eso, ¿no? Pero en estos tiempos, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, reparar en la historia? ¿Qué valor le asignás a reparar en la historia? Además del conocimiento general, ¿no? Bueno, yo en mis investigaciones, o sea, depende, pero yo en mis investigaciones yo no me gusta hacer una investigación donde me pueda sentir tranquilo, pleno, con una evaluación en una revista indexada a nivel 1 en Alemania, que la leen 3 especialistas. Para mí la historia tiene que tener una implicancia directa en la calidad de vida de la población. Entonces, sin desconocer lo otro, porque lo hago, es decir, yo participo en revistas de esa característica, y por eso pude evolucionar en CONICET, en el sistema científico, pero por otro lado, como estuve en el periodismo, no me termina de colmar ese tipo de investigación histórica. Entonces, por ejemplo, yo en este momento lo que estoy investigando con mucha fuerza es la relación que hay entre la ciudad y el puerto y el desarrollo de la región. Si es armónica, si es inarmónica, qué aspectos se pueden corregir, desde la historia, y tratando de recuperar en este caso el patrimonio histórico de una ciudad portuaria como Rosario, que se edificó fundamentalmente desde la declaración misma como ciudad, y antes también, pero especialmente a partir de la declaración como ciudad de 1852, como una ciudad portuaria. Entonces, es mi forma de contribuir al reconocimiento de una dinámica que siempre acompañó a la ciudad, que es su relación con la actividad por el río, por el puerto. Y después está lo otro, ¿no? Que también por ese lado vos me conocés, que es resaltar aquello que son temas que nos cruzan a todos los argentinos. Por eso estoy en el Instituto Nacional Sanmartiniano, estoy en el Instituto Nacional Belgraniano, tratando de rescatar. ¿Se puede ser belgraniano y sanmartiniano a la vez? No, Y sí, no me sí, se puede ser, pero no se puede. es un Boca River. Es un Boca River, es un Redondo Soda, digamos, no se puede. No. Pero en mi caso, indudablemente que mi corazoncito está con Belgrano, pero también, indudablemente que San Martín es una persona apasionante también. No sé cómo llegamos hasta acá, pero yo sé que a vos te encanta hablar de algunas cosas como de Belgrano, como de la historia, que es tu expertise, pero bueno, te traje por estos lares que son más bien personales. Es más, creo que nunca habíamos hablado de la relación con tu padre, por ejemplo, así que me doy por satisfecha. 2020, año belgraniano.
¿Qué Ajá. sugerencia hacemos a los docentes que sería un abordaje interesante de Belgrano que no sea desde la estampita, desde el prócer, desde la creación de la bandera? ¿Qué sugerís? ¿Qué podemos tomar? Bueno, yo le diría que en primer lugar, si quieren tener un recurso musical y llegar directamente, aunque te van a decir, saca eso, te pueden decir que te digan, saca eso, qué es lo que está pasando, pondría una canción que es de eh, Ataque 77, que es se llama Western la música, y Ujú. es la que hicieron para recordar a Favaloro su suicidio, Ah, y habla sí. sobre los héroes de verdad, los héroes, eh, o sea, nosotros tenemos por formación de televisión y series, héroes ficcionales, y lo que trata la canción son los héroes nacionales, los héroes argentinos, que son héroes de verdad, en el sentido que han padecido cuestiones que te lo hacen ver realmente como persona de carne y hueso. La imagen del héroe de ficción, el héroe de Hollywood, que le sale todo bien y que termina su vida exitosamente, me parece que contraponer esa figura ideal del héroe victorioso, canchero, ganador, con un héroe como Belgrano, que es héroe porque hizo todo lo que hizo a pesar de su enfermedad, de sus limitaciones, de las piedras que le pusieron en el camino para la revolución. Entonces ahí me parece que es interesante, ¿no? Que verdaderamente qué es ser un héroe, la actitud tratar de rebelarse, de luchar y de cambiar las cosas. ¿Pensás que tu vida va a ser vas a vivir como un héroe de ficción o vas a vivir en la realidad? Entonces, eso te hace asumir en qué país estás, y una vez que asumís en qué país estás, vas a querer cambiar verdaderamente las cosas que más nos acucian. En el sentido, por ejemplo, ¿cuál es uno de los principales obstáculos fundamentales, aparte de la falta de alimentación de muchos sectores, la falta de igualdad de oportunidades? ¿Cuál es una de las cuestiones que también más afectan? Que las personas que quieren transformar las cosas se chocan con la burocracia, pero no una burocracia buena, sino esa burocracia que está mandado o gobernado por burócratas que no le interesan que uno mejore un poquitito, trate de mejorar la realidad, sino que le interesa seguir haciendo la plancha. Entonces, me parece que una de las maneras de abordar a Belgrano es la persona que quiso hacer a pesar de que no le dejaron hacer cosas, y de una persona que tuvo victorias y derrotas, que tuvo triunfos y grandes frustraciones, postergaciones. Así que una persona de verdad, de carne y hueso. Ayer hubiese cumplido 250 años y el 20 de junio 200 años de la muerte. Se suponía que este iba a ser el año belgraniano con todas las pompas que se merecía y la pandemia nos truncó todo el homenaje que teníamos ganas de hacerle a Belgrano, el segundo padre de la patria, el que en serio aseguró y dio todo para la independencia que llegó muchos años después y que termina capitalizando San Martín, ¿no? Digo, yo siempre rescato hay dos héroes que me encantan de este país, que son Belgrano y Güemes. Por supuesto, nunca los que están en primer plano, pero Claro, vos también, claro, claro. Los que vamos siempre por aguantan, ahí. los que resisten. Exacto, digo, porque también siento que son los que nos hacen sentir esa identificación. Digo, la vida está llena de esas trabas. San Martín no la pasó fácil, pero convengamos No, que terminó llevándose la gloria, que no fue poco. no, no. Recién una compañera me Y comentaba para murió, y una. encima murió grande San Martín, Belgrano y Güemes murieron muy jóvenes. Claro, Y recién se les fue la vida. una compañera para una nota que va a salir mañana publicada me preguntaba por qué San Martín tenía más prensa visual que Belgrano. Y yo le decía, obvio, el hecho es que Belgrano muere, no tuvo tiempo de sentarse aparte que viste la tecnología lo va a ayudar a San Martín, porque él va a estar en un ostracismo en Francia, donde había mayor posibilidad de reflejar,
y mucho tiempo justamente de su vejez. Belgrano no tuvo tiempo. Prácticamente el óleo que se le conoce es cuando el que lo enviaron de diplomático antes del Congreso de Tucumán, que fue a tratar de llegar a un acuerdo con Londres y que lo sacaron corriendo. Entonces, son estos héroes que no tuvieron ni tiempo de hacerse su propia historia, Claro, de se les escribir su cruzó la propia vida. historia. Sí, digo, el recuerdo de San Martín dictándole a Mercedita Ah. sus memorias y todo eso, ese es el tiempo que no tuvieron justamente Belgrano, por ejemplo, Güemes o muchos otros, ¿no? ¿Cuántos otros? ¿Cuántos Claro. otros? Juana Zurduy, ¿cuántas personas que participaron del éxodo jujeño? Qué ¿Cuántas? ingrata ha sido la historia con las mujeres, ¿eh? Y ahora se está recuperando. Nosotros Sí, en el congreso que hicimos de Belgrano, que no se pudo realizar físicamente, hemos tenido más de 50 ponencias y entre las ponencias hay un número importante, unas 6 o 7 ponencias sobre Belgrano y las mujeres. Así que mira. bueno, Bueno, después te voy hay a pedir una. los contactos para quienes hicieron para contactar a quienes hicieron las ponencias para Sí, sí, sí. abordar otro. Hay investigadoras de acá de Rosario. Buenísimo. Que, Bueno, Instagram es tirano, se nos va a cortar en sí. cualquier momento, pero sí Bueno, dejamos la última parte para que el entrevistado del día deje un mensaje para la docencia, que en estos días está en la casa, que estamos educando de una manera diferente, para que digas lo que creas, lo que tiene que ser, lo que te parezca, todo tuyo. bueno, no va a sonar demagógico, pero no lo es. Lo que pasa, yo te digo, vengo de una familia docente, tengo una hermana docente en la secundaria dando clase, conozco entonces los padecimientos que se tienen y justamente esto que yo decía que a uno le pasa de la adaptación en tecnología también ocurre por lo que yo veo en la variación de los temperamentos de los niños y de las familias. Y también yo veo que en esto la tarea que realizan los docentes es magistral. Ahí el Belgrano, por ejemplo, que fue antes que Sarmiento aún un promotor de la educación pública, él decía que los padres eran los primeros padres de la patria y que por lo tanto, al no haber escuelas, los padres estaban en la primera línea y tenían que ser considerados padres de la patria en la educación. Por ende, también lo trasladaba a los maestros como los primeros que estaban en la fila en una situación donde lo que predominaba era la dificultad del acceso a la educación pública. Entonces, para Belgrano, tanto los padres como los maestros eran los verdaderos padres de la patria. Entonces, también a ellos un agradecimiento como conciudadano por el esfuerzo que ponen al frente de la clase y por desempeñar su magisterio en el ambiente que lo realizan a pesar de todo. Y que estén en la casa, yo sé que para muchos es también un enorme esfuerzo hacer todo, ser madre, educador y bueno, por eso, pero como siempre, mi mayor admiración para los docentes. Miguel, te dejo un beso enorme, saludos para la familia, Muchas gracias para la igualmente. niña de 15 que ayudó con la conexión Ah, tecnológica. fundamental, fue fundamental, clave. Están enormes, todos Sí. estamos. Bueno, te dejo un beso grande. Bueno, muchas Gracias gracias por el igualmente. contacto. Gracias Chao, a hasta los luego. oyentes. Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao. Bueno, ahí pasaba entonces Miguel de Marco en esta charla, en este Instagram en vivo del día de hoy, y nos sugería una canción, la busqué en el mientras tanto, y dice que la que está justamente en el ataque 77, dedicada a Favaloro, y dice, ¿qué esperás? Nuestro eres de verdad nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, qué frustración. Decía, bueno, esto sería una canción aplicable a Belgrano, pero cuando la analizamos, ¿no? Digo, también
se aplica a cualquier coyuntura. No, los esperamos mañana. Ay, antes que me olvide, mañana volvemos a el vivo abierto. Mañana el que quiera participar, preguntar, decir, contar,